Bendecidos son ustedes. Somos el Ministerio de Enseñanza. Este es otro mensaje del libro de Job. Vamos a hablar de una expurgación que vengo haciendo yo a los sufrimientos de Job y los ligué con los sufrimientos de Jesús. También vamos a mirar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y que entiendan que hay una sola manera de conocer la verdad y es por medio de la piedad. Hoy vamos a hablar algo que la mayoría de los que están aquí lo conocen, pero hay personas que tienen poco tiempo de estar aquí, otras primera vez, otras segunda o tercera vez, que no han alcanzado a conocer todo esto. Entonces yo voy a ir un poco rapidito para que usted a las 2 de la tarde ya usted esté libre. Muéstrame quién es. Ah, caramba, y Eduardo también. Vamos, póngase en pie para que reciban el aplauso. Bienvenidos, bienvenidos. Pueden sentarse. Ok. Y vamos a darle un aplauso a los músicos, por favor, que ellos... A los pitos, un aplauso a los pitos. El bajo, por favor. Jeffrey me está quedando debiendo hace rato que se puso a cantar, a tocar con su trompeta un espacio que tiene Chocolate Armentero en el disco, en el tema de, sí, la canción de Henry Fiol. También, bueno, este va a ser con el merengue, pero de Johnny Ventura. Ya está listo. Bueno, entonces, al final los dos se van, al final los dos. Aldemín no ha querido todavía hacer algo de Willy Colón. Pero ahí estamos. Ok, expurgando. Expurgar. Expurgar es minuciosamente mirar. ¿Qué deben hacer las mujeres cuando llega el marido tarde? Expúrguelo. Revíselo todo, el celular. Exija que le dé la clave. Sabemos que es hombre muerto. Ok, vamos a leer en el capítulo 2 de Job. Sí. Job 2. Job. Pero si ahí tienen la lista. El versículo 1, por favor. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, eso es en los cielos. Y Satanás, como si fuera hijo, se metió en la cola. Se coló. Y entonces Jehová le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar con ella. Mira, ve buscando ahí primera de Pedro, capítulo 5, que eso no estaba ahí. Porque Job venía no solamente de tentar a la gente, sino de como un león. Satanás. Ok. Bye. Entonces Satanás no solamente había estado en la tierra tentando, sino que él estaba buscando devorar. Y eso era en aquel tiempo y en este tiempo está sucediendo. Sean sobrios y vigilen, porque el adversario de nosotros, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Usted sale y en cualquiera que usted esté, en cualquier lugar que tú estés, ahí está él esperando para devorar, incitándote, tentándote. Dígame. Pastor, aunque eso le escribe Pedro, ¿eso en qué tiempo aproximadamente podía pasar? O sea, pasó no ahora en la gracia ni... Desde que aparece, desde que el ángel se convirtió en diablo. ¿Por qué le pregunto? Porque cuando usted acaba de decir que él andaba por la tierra tentando, acuérdese que él tentó a Jesús, eso estaba, Dios sabía Todo que iba a eso, pasar eso. claro, todo eso está escrito. A Dios nada lo tomó de sorpresa. Cuando Dios comenzó a crear la tierra, ya Cristo estaba escogido y nosotros estábamos escogidos para derrotar a Satanás. Y entonces en el versículo 3 de Job, dice que Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Job era un hombre que tenía muchas riquezas. Alguien le preguntó aquí a la IA que más o menos de qué tamaño era la finca y el espacio donde Job vivía. Y la inteligencia artificial le dijo que más o menos el tamaño de Barranquilla. Que esas preguntas para la IA son buenas. No busque revelación en la IA. No hay otro en la tierra. Mira, Job es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, ya la habían incendiado la finca, habían matado las ovejas, las burras, los bueyes, los camellos, todo lo que tenía, y le habían matado a 10 hijos. Eso ocurrió el mismo día y en el mismo momento. Fue una destrucción salvaje para con este hombre. Ahora mira lo que va a pasar con este ser. Entonces, Jehová en el versículo 3 dice, ¿no has considerado a Job? No hay otro como él, un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad a pesar del daño que tú le hiciste. Versículo 4. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Todo el hombre, todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene. Escucha. Y ya de ahí le tiró una puya, no solamente a Job, sino a Jesús. Pero ¿y él por qué sabía? Desde que él vio que se estaba construyendo el universo, ya él sabía que a él lo iban a castigar. Versículo 5. Entonces le sigue diciendo Satanás a Job, pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás a Job blasfemar contra ti en tu misma presencia. Mira esa conversación. Satanás desafiando a Dios. 6. Y Jehová dijo a Satanás, está bien, él está en tu mano, pero guarda su vida, no vayas a matarlo. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿Y qué hizo? Hirió a Job ¿con qué? Una sarda maligna. Comenzó como una sabrosita. Primero, ¿te acuerdas cuando tuvieron sabrosita? Pero se convirtió en una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El hombre se rascaba, era con un tiesto, dice ahí, es algo quemado que quedó por ahí después del incendio. Y con eso se rascaba. Imagínate los pedazos que se arrancaría Job. No puedo hacer bien la expurgación de todo lo que hice por el factor tiempo. 9. Entonces le dijo la mujer de Job a Job, lógicamente influenciada por Satanás. Lo mismo que hizo con Eva. Entonces la mujer le dice a Job, coño, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Yo no sé esa señora cómo se salvó del primer incendio. Esa es una agresión influenciada por Satanás. Mira, cuando las mujeres hacen llorar a los hombres,
es porque Satanás les está dando las instrucciones. Afíliese con Satanás y usted arrodillará a su marido. Y dice Job, estás hablando como las mujeres fatuas. ¿Qué? Vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir con todo el dolor que estaba pasando y con lo que había pasado el día anterior. Dice, en todo esto, Job no pecó por lo que habló. 11. Se presentan 3 amiguitos de Job, Elifaz, Bildad y Sofat. Luego que oyeron, se enteraron que Job estaba pasando por una situación difícil. Porque ellos convinieron venir juntos, se pusieron de acuerdo para llegar juntos para condolerse de Job y consolarlo. 12. Los cuales, los 3 amigos, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, lo iban a conocer en el estado que estaba. Y cada uno de ellos rasgó su manto. Esa era costumbre de la gente de esa época, romperse la ropa cuando veían algo que no les gustaba. Y los 3 echaron ceniza sobre sus cabezas hasta el cielo. 3. Así se sentaron con él en la tierra, que no había silla, todo estaba quemado. 7 días y 7 noches. Escucha esto. 7 días y 7 noches. Está diciendo que esa gente no durmió. Pero no podían hablar con él. Que usted tiene que imaginarse lo que está oyendo. Todo reventado y rascándose, y ellos mirándolo 7 días, 7 noches sin hablar una palabra. Porque veían que el dolor de Job era muy grande. Y si ustedes supieran que ese libro y eso que está allí narrado sucedió especialmente para nosotros, la iglesia. De que nosotros a veces pierde el junior y se quieren morir. Entonces ahora observa, vamos a hacerle una expurgación a Jesús. Y vamos a comenzar por una profecía de Isaías. Algo que Dios le dijo a Isaías que escribiera. Y después que él escribió eso, unos 730 años después, ocurrió. Isaías 53, versículo 3. Quizá esto puede hacer que usted cambie su mentalidad en cuanto a quién es Jesús. Y Jesús cuando nació, él leyó esto y él sabía que esto le iba a pasar. Él sabía que había venido. Versículo 3. Jesús despreciado y desechado. Despreciado y desechado entre todos los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Esos 30 años antes de iniciar su ministerio, este hombre pasó muchas dificultades. Y después que inició su ministerio, peor todavía. Y a pesar de que él fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y nosotros lo sabemos, porque usted bastante películas mexicanas que vio de Jesús, Enrique Rambalza. Y sin embargo, dice el profeta, escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Aún conociendo, para la gente es fácil decir, Jesús murió por nosotros. Eso es fácil. Pero entenderlo y creerlo ya es otra cosa. Y es lo que yo necesito que tú pienses, lo que un hombre pasó por toda la humanidad. Jesús fue despreciado y desechado
y aún muchas personas que se congregan, incluyendo pastores, han tomado esto de los ministerios, lo han tomado como fuente de ganancias. Ganancias deshonestas, engañando a la gente. Versículo 4 de Isaías dice, ciertamente, escucha, ¿qué llevó él? Nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades. Y sufrió Nuestros dolores. nuestros dolores. Pastor, pero entonces, ¿por qué a mí me da dolor? Porque tú no te pones en el caso de Job, que cuando te pasa algo, lo primero que haces es lamentar. Hay gente que no tiene ni idea quién es Jesús, y entonces cuando hay atracaderos, cuando hay gente robando, matando, dice, ¿dónde estaba Dios? Que tú no conoces a Dios, tienes que conocerlo. Entonces, un consejo que yo le doy a mi familia y a toda la gente, de lo que usted no conozca, no hable. Porque la capacita usted a la mentira para hacerle daño. No hable de lo que no sabe. Pregunte, pregunte. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado. Oye, pero Dios, ¿por qué hizo eso con su hijo? Por herido de Dios y abatido. 5. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué eso no se da? Porque la gente primero no lo conoce, segundo no lo entiende y tercero no lo cree. Jesús fue molido por nuestros pecados. Ahora entienda esto. Job padeció, pero Jesús padeció por nosotros. Job padeció por él mismo, pero Jesús padeció por nosotros. Ambos sufrieron física y emocionalmente. Job sufrió pérdidas materiales, humanas, perdió a sus hijos, y ahora está a la parte financiera, gracias, y la sarna que tiene. Sufrimiento. Jesús sufrió humillaciones, burlas, azotes, golpes, crucifixión. Y muerte. Pero hay algo que yo me voy a abrir aquí en este momento. Cuando Jesús inició su ministerio, ya él sabía que le quedaban 3 años de vida. Y él comenzó su ministerio. Y para poder iniciar la predicación, Jesús, que antes de ser Jesús era el verbo fue hecho carne, y pasó 30 años capacitándose, aprendiendo y guiándose. La agenda de él eran las escrituras. Él sabía lo que le tocaba hacer. Y cuando comenzó su ministerio, sabía a dónde tenía que ir, porque todo lo de él estaba escrito. Jesús se mantuvo obediente a la voluntad de Dios a pesar de los golpes, las difamaciones, las burlas, los azotes. ¿Sabía usted que a Jesús lo hicieron correr varias veces? Porque querían matarlo a pedradas. Y él sabía que la muerte de él sí tenía que ser, pero en la cruz. Porque en la cruz era que mataban, crucificaban a los bandidos. Y él sabía que él tenía que morir como un bandido, como un malhechor, un pecador. A Jesús lo desnudaron. Usted se acostumbró a verlo ahí en los dibujos cuando la parte católica puso eso y lo ponen ahí como un calzoncillo, como un paño de niño.
No, él estaba desnudo. Versículo 26 de Mateo 27. Entonces, soltaron a Barrabás. Usted sabe que pusieron a votar entre Jesús y Barrabás. Generalmente la gente sin conocimiento vota por los cabritos, vota por la cizaña, vota por los malos. Porque la ignorancia, ¿cuántos hijos de Dios que son hoy hijos de Dios? De pronto hace 1 año, 3 años, 5 años, 20 años, 35 años. ¿Cuántas cosas no hicimos nosotros? Cosas malas. ¿Y de quién las aprendimos? De los cabritos. Y las mujeres también. De los mismos cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? Los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los espíritus de los ángeles caídos que han ido dándole vida a los cuerpecitos de una mujer embarazada con un hombre que engendró esa criatura, pero que por los muchos pecados de ambos, Satanás adquirió potestad para poner un espíritu que le diera vida a ese cuerpo. ¿Sabía usted por qué Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida? El día que el espíritu que Dios creó a su imagen salga de tu cuerpo, ese día se llama te moriste. ¿Okay? Entonces, así, por el pecado de Adán, él adquirió potestad para engendrar hijos. El nombre Caín, que es el primer hijo de Satanás, lo que traduce es adquisición. Adquirió la potestad. Entonces, donde hay mucho pecado, drogas, infidelidad, homicidios, gente que, ¿cómo se llama cuando hacen muchas vulgaridades el marido y la mujer? No sabe. ¿Perdón? Lascivia. Otro más. Busquen lujuria. Más. Deseos inmoderados del sexo. Entonces allí aprovecha Satanás cuando el hombre engendra y la mujer concibe, el que le da vida a ese cuerpo es el espíritu de un ángel caído. Hágame el favor y ponga allí Mateo 26. Doctor, esa vida de que habla que Satanás da la vida, bueno, al espíritu que mete en un bebé. No le da la vida al espíritu. Los espíritus Perdón. son, escucha bien, los espíritus son eternos, los espíritus no mueren. Entonces, él adquirió poder para meter de los suyos la tercera parte de los ángeles que él logró convencer y traérsela acá a la tierra para hacerle daño a toda la creación. ¿Qué más? Ese no es. Sin embargo, ya pusiste ese. Caín era hijo del maligno y por eso mató a su hermano. Mateo 26, donde habla el versículo 41, 25, 41. Voy a narrar antes lo que está ahí para no tener que leer. Jesús está hablándole a todas las naciones y las reúne la tierra, ya después que él murió y resucitó. Y dice que los reunió, él mismo está narrando lo que iba a suceder. Los reunió y entonces puso a su derecha a las ovejas
y a la izquierda puso a los cabritos. Y a las ovejas, Jorge, si quieres busca los versículos y los vas poniendo. A las ovejas Jesús le dijo, vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ese reino existe, pero la gente no lo conoce. La gente conoce más al presidente de Colombia, hablando de los colombianos, que a nuestro presidente, que en ese tiempo no eran presidentes, sino reyes. Él es el rey de reyes. Él es el señor de los señores y él logró tener un reino. Pero el reino solamente son para las ovejas. Las ovejas son los hombres y mujeres que nacen con que le da vida al cuerpo, un espíritu que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza. Lo de la izquierda, que son los cabritos, usted lo va a ver ahora lo que le dice Jesús. Cuando se dirigió a los cabritos, les dijo, apártense de mí, los puso a la izquierda, para que usted vaya teniendo una idea de qué estamos hablando. Estamos hablando de la maldad política y la maldad religiosa. El daño que hace la política y el daño que hace las religiones. Aquí yo te voy a imponer mano, te voy a untar aceite y te voy a llevar al mar para bautizarte. Aquí te estás bautizando con el agua pura de esta palabra que te estoy hablando. Aquí te estoy bautizando. Te estoy lavando con un agua espiritual. Porque de bautismo, yo me imagino que tú te bautizas todos los días cuando te bañas. Y no tienes que tener ningún pastor que te hunda allí la cabeza y te jale por los pelos y te saques. ¿Eso qué hace ahí? A los de la izquierda. Apártense de mí. ¿Quién está hablando? Y mira cómo le dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque el diablo y sus ángeles hoy, ayer y mañana y el resto de las vidas de todo el mundo está haciendo daño. Y que tú lo consientes. Entonces ya sabemos que hay dos clases de gente. Los de la izquierda y los de la derecha. Los hijos de Dios, los hijos de Dios y los hijos del diablo. El trigo y la cizaña. Claro, con gusto. Sí. Claro que hay tiempo. Bueno, voy a hacer un pequeño preámbulo porque yo no me considero ni católica, bueno, no con nombres, yo soy creyente y tengo una relación. ¿Eres creyente? Soy Qué bueno. creyente y tengo una relación completamente personal con Qué Dios. bueno. Y no me niego de pronto a ciertas invitaciones, como por ejemplo, ¿Ciertas? invitaciones. Claro. Por ejemplo, ella nos invitó acá, yo he asistido a iglesia católica, pero la Biblia es la misma para todo el mundo, ¿cierto? Por supuesto. La misma. Una sola Biblia, una sola palabra de Dios. Ok, pero entonces, ¿por qué el catolicismo que desde mucho tiempo ha hecho tanto daño? Porque para mí el catolicismo fue el que entregó a Jesús. Para mí. ¿Por qué la iglesia católica como tal, si tiene la misma Biblia, se supone que debe predicar la misma palabra, en su recinto, que son las iglesias, ellos tienen santos, hacen procesiones? Eso yo nunca lo he entendido porque se supone que si es la misma Biblia y debería enseñar lo mismo, porque esa división, porque la iglesia cristiana, eso no se ve. Sí. No se ve, pero en las congregaciones, hablemos más que todo de congregaciones, que predican a Cristo y no son católicos, sino son cristianos, también hay maldad, también hay malas interpretaciones de la Biblia. Esta religión católica nace con Jesús, porque el gobierno romano era el que gobernaba todas las naciones de aquella época. Era un imperio. Entonces, cuando Jesús muere, ellos toman de la historia y toman y hacen una religión para dominar al mundo. Por eso tú ves todo esto.
Por eso tú ves que ellos dicen que María es la madre de Dios. ¿Quién caramba dijo que a Dios lo han parido? ¿Verdad? Entonces, todas esas situaciones. ¿Tú vas a preguntar algo? Pásale el micrófono. No, con micrófono. Sino, Yo que soy más penoso, pastor. Oiga. no, ¿sabes por qué? Porque es que esto se está grabando. Es muy interesante estos temas, pastor, porque creo que en la antigüedad y mucha gente cree que el imperio romano desapareció y se acabó. Esa es la continuidad Se del acabó imperio la parte romano. civil Ellos y dominan con la parte dominan con la religiosa. parte religiosa porque saben que es un dominio de emociones en masa. Claro, Y eso es lo que pasa con la Iglesia Católica, para de pronto aclarar un poco más el tema. que más que iglesia yo le Claro. llamaría religión, porque la iglesia es una sola. Lo correcto. La iglesia es una sola y somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Eso, cuerpo de Cristo, correcto. Entonces, ese tema más que todo va por ahí, en poderes, porque ellos están unidos con política también. Sí. Entonces tienen que transcribir algunas cosas de la Biblia a su conveniencia. A su conveniencia, sí. Pásale el micrófono a ella mientras explico algo esto. Y qué bueno la pregunta y el interés que tienen cada uno de ustedes. Es que con la parte religiosa se domina. Engañan a la gente. Y entonces le ponen lo más fácil para que ellos se crean. Porque qué bueno es que una persona cometa un pecado y después vaya donde otro hombre y le, ay, mira que yo hice esto. Como la primera vez que yo no sabía cómo era el asunto, yo era un niño, 7 años, hice la primera comunión. Yo decía, ¿qué malo es? No me acuerdo. Vea, yo le dije al sacerdote, yo no le robo las tajadas a mi mamá. Yo le obedezco a mi mamá y a mi papá. Entonces el cura me dijo, pero dígamelo, Marco. Entonces, todo eso ha sido un engaño. Y naturalmente la gente que son católicos acérrimos, sin entendimiento, ellos defienden algo, como defender lo malo sin darse cuenta. ¿Algo más? Bueno, una última cosita. Me llamó la atención lo que dijo de María, porque a uno le han vendido, pues digo vendido porque con lo que acaba de decir, argumentaron como dudas, de que sí, de que ella fue la que parió a Jesús, su mamá, y en la iglesia católica te enseñan que si tú no pides, o sea, o si tú oras, tienes que siempre decir que la Virgen María tiene que interceder para que Dios te escuche. Y en la Biblia no existe eso. Además que María dejó de ser virgen tan pronto nació el niño. Porque ella perdió la virginidad. Ella perdió la virginidad no sexualmente, sino en el parto. Saliendo Jesús, ella pierde su himen y queda señora, la señora de José. Y después tuvo muchos hijos más. Incluso la religión evangélica, cuando yo hice el instituto bíblico 5 años, también me enseñaron de que María sigue virgen, la evangélica, que María sigue virgen porque hubo una no sé qué, feresión, así, ¿no? Transmutación, y entonces el niño salió dejando la virgen. Y entonces José, ¿cuántos hijos tuvo José? Ahora hay que hacer la diferencia entre Dios y Jesús. María parió a Jesús, No a Dios. no a Dios. No a Dios. Por eso dice, Jesús nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. Y nacido bajo la ley, claro. Que tuvo que cumplir la ley. Entonces la gente dice, pero es que yo tengo que bautizarme porque Jesús se bautizó. Cuando Jesús se bautizó, que tampoco se bautizó con el bautismo de Juan de arrepentimiento, porque él no tenía nada que arrepentirse. Él se bautizó para limpiarse según la ley para poder iniciar su ministerio. Entonces son cosas que los pastores debían enseñar, pero a veces ni ellos mismos saben porque ellos lo capacitaron el sistema para que repitieran lo que vienen repitiendo. Y por eso este ministerio es atacado a nivel de Barranquilla, a nivel de Colombia y donde me Y conoce. ya para terminar aquí, lo que dice, Deja que le falta a ella ahora, primero la mujer. No importa. No, y si después de la última viene otra última, dale. No, una última pregunta, porque a mí estos temas me interesan mucho. Yo desde muy pequeña siempre he asistido a cursos bíblicos, por eso tengo más o menos conocimiento de algunas religiones. Y la pregunta es para usted. ¿Qué piensa del Vaticano? Del Vaticano. Son unos bandidos, ladrones. Son los que tienen los bancos donde todos los políticos ladrones, todos los mafiosos tienen el dinero allá. la oficina de la ley.
Sí. Mateo 27. Católico romano. Entonces soltaron a Barrabás, fíjate tú. ¿Ah? Soltaron a Barrabás. Escuche, versículo 26, ok. Escúcheme y lea. Y habiendo azotado a Jesús, comienza este hombre a aparecer de un día para otro. Habiendo aceptado a Jesús, lo entregaron con el propósito de que lo crucificaran. 27. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. 28. Y quitaron todo. Quitaron todo. Entonces le pusieron un manto rojo allí para que te parezcas el rey. Era burla. Y él si hubiera sido uno de los hijos míos que hubieran estado haciendo con él. Hay uno que decía, Toyo, Toyo, Toyo. Y te van por el versículo 29 ya. Ok. Desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Comienza la burla. Comienza la burla. A hacer lo que se sienta el menos y que sufra. Menospreciado, gracias. 29. Y sigue la burla. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Para que no se le cayera, se la hundieron bien. Y una caña en su mano derecha. Hincado la rodilla delante de él, le escarnecía. Diciendo, sálvese el rey de los judíos. Este está peor que Job. 30. Y, mira, después de tú recibir este conocimiento, algo bueno debe pasar en tu vida. Sobre, por lo menos, reconocer lo que Jesús sufrió para poder nosotros hoy tener perdón y poder tener con qué vencer a ese diablo. Si viniste hoy, vamos en el 30, y escupiéndole, tocaban la caña. ¿Y qué hacían con la caña? Te puedo imaginar de tanto golpe el dolor de cabeza que tendría este joven. Le golpeaban en la cabeza. 31. Después de haberle escarnecido, quedó en cuero otra vez. Le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos. Y le llevaron para crucificar. Hebreos 5, versículos 7 y 8. Esta es una narración que el apóstol Pablo le habla a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? El pueblo de Israel según la carne y los creyentes según la fe. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ya te está diciendo, Cristo era algo espiritual. En los días que vivía como hombre, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? Al Padre, que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso es que desde niños, el que las madres que están aquí, que tienen niños pequeñitos, que no los pueden controlar, hay una
No, un remedio. No, se llama chancleta. Se llama chancleta. No, la varita es después. Primero es la chancleta. Porque la chancleta, tú lo que vas a pegarle es a donde suene duro. Que cuando tú hagas así, que el pelado está haciendo algo que tú quieres que no lo haga, y cuando suenes así, tú sabes que el pelado se orina. Sí, claro, sí. Mira, entonces ya tenemos que mirar eso. Si tú no ejerces un castigo o una amenaza, los niños hoy te quitan el celular y no te lo dejan ver a ti, ellos se ponen a mirar. Y el celular está haciendo un daño horrible a los niños. Ofreciendo ruegos y súplicas, otra vez. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Juan capítulo 7. Imagínate cómo sería este hombre de mal que le iba, que ni aún su familia creía en él. Y es la razón por la cual vamos a leer también que Jesús dijo, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y le dijeron los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ya Jesús lo habían correteado varias veces. 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace las cosas en secreto. Anúnciala en las redes sociales si quieres. Si estas cosas logras hacerlas, te vas a manifestar al mundo. ¿Por qué decían esto? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Eso pasa en la casa. Ni aún sus hermanos creían. Marcos 3, versículos 20 y 21. La familia de Jesús pensaba que él estaba loco. Y lo dijeron. Y está escrito. 20. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los suyos, los familiares, los hermanos, María. Vinieron para prenderle. Vamos a llevarlo para casa, porque este muchacho está fuera de sí. Está loco. Se cree el Redentor. Está loco. La propia familia. Entonces, todos esos son los padecimientos, una expurgación que yo hice a los sufrimientos de Jesús. Mateo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, estaba en una reunión, tenía un poco de gente, él estaba predicando. Y aquí quienes llegaron, su madre y sus hermanos, pero no entraron. No entraron. ¿A ti no te pasa que tu familia no te quiere venir a acompañarme aquí? No entraron. ¿Por qué? Porque creían que está con sus locuras. Estaban afuera y querían hablar con él. Si querían hablar con él, ¿por qué no entraban? Dime tú. Eres tú el que me tienes que decir, ¿por qué si vinieron a hablar con él no entraban? 47. Le dijo a alguno, hey Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te quieren hablar. Escuche la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo,
de mi madre. ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia los discípulos, dijo, aquí está mi madre, mis hermanos. ¿Y por qué él dijo esto? Léalo en el 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Ni siquiera se trata de congregarse, sino de hacer la voluntad de Dios. Porque congregarte, pues hasta los cabritos se congregan. Y los cabritos se meten en las congregaciones. Son pastores también. Se meten en las congregaciones y comienzan a Jesús advirtiendo que la fe en él puede causar divisiones, incluso en la propia familia. Esto no significa que Jesús estaba en contra de su mamá y de sus hermanos, sino que la lealtad de nosotros hacia él debe ser algo genuino. Debe ser mayor que cualquier lazo familiar. Mujer, que tu esposo no te prohíba ir a escuchar la palabra. Marido, que tu mujer no te prohíba que tú en tu casa estés orando y pongas alabanza. Oye, pero si quieres un reggaetón, oye. Ya vamos terminando. Mateo 10, versículo 34 hasta el 37. No piensen, dice Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque a veces en la misma casa se arma una discusión por el concepto doctrinal que tú tienes, bueno o malo, y el concepto de los otros también. Forman esa discusión. Como dicen los cartaneros, un bololo. Versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Eso no pela. Es más seguro. Y 36. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Donde más te ves afectado. Si estás consagrado. Si eres doble faz, no pasa porque te pones a orar y después estás tomando cerveza, emborrachándote en tu misma casa. Pastor, y uno no se puede tomar una cerveza, usted puede tomar 1, 10, 20. Trata de no emborrachar. Y cuida tu hígado. Si usted no sabe, el alcohol se convierte en azúcar. Y ahí vienen las diabetes. Y además de eso, comienza después ya que oye, y Alzheimer, sí. Oye, ¿dónde está la nevera aquí? Pero si la tienes abierta. 37. Escuche. El que ama a su padre, dice Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Porque tu mamá te puede quitar la idea mía, pero nosotros hemos sido católicas toda la vida. Ahora tú te vas a meter en esa religión. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y al que ama a hijo o hija más que a mí, tampoco es digno de mí. No, pastor, es que yo lo hago es por mi hija, por mi niñita o por el bebé. Tienen que ser conforme a lo que Dios te está enseñando. Eso sí, no te dejes llevar por criterios religiosos.
comprueba lo que te predican con lo que está escrito. Y aprende a leer para entender. Una casa que está dividida no puede sobrevivir, mira, ni en la parte de paz, ni en la parte económica, ni en la parte de salud. Mateo capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Usted sabe por qué las bandas de los bandidos se acaban y después los destruyen todo? Porque entre ellos mismos hay sapos. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Para que cuides tu casa. Procura sintonizar la misma emisora con tu cónyuge. Una casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Bueno, ahora ya hablamos lo de Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a hablar lo de los que verdaderamente queremos creer. Queremos saber dónde está la verdad. Saber qué es la verdad. Quedan 2 versículos para poder ir. Pero en estos 2 versículos hay algo que mirar con mucho cuidado. En Ezequiel 36, versículos 25 y 27, hay una profecía que se está cumpliendo en estos tiempos. Ezequiel 36. Mira lo que dice Dios a través del profeta. Esparciré sobre ustedes agua pura, agua limpia. Y será el agua pura es para limpiarlos de todas las inmundicias. Pare ahí. El profeta Jeremías dice, ¿cómo? Sí. Este Ezequiel son 500 y pico de años. Jeremías son 600 y Isaías 700. Sí. Entonces mira, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiadas de sus inmundicias. Pero el profeta Jeremías es utilizado para decir, engañoso es el corazón. Y no está hablando del que le da vida al cuerpo. Está hablando del corazón, del alma. Es un área donde se acumula todo el conocimiento que tú recibes. Sea bueno o sea malo, eso se acumula. Y eso va dañando a la persona. ¿Sabes? Por eso yo le recomiendo a usted esas películas de miedo y de terror. ¿Para qué usted se pone a ver eso? Su alma se envenena. Y ahí van quedando cositas que después te hacen daño. Yo recuerdo cuando yo vi la película El Exorcista. Yo no conocía de Dios. Yo estaba en Guayabao. Y yo fui al cine, al Teatro Metro, a verme la película en la función de las 6. Y yo fui con mi novia. No conocía a Telma todavía. Y cuando yo vi que esa muchacha le da la vuelta a la cabeza así, con ese guayabo que yo tenía. No fui capaz de irme para mi casa. Llevé a la muchacha a su casa y fui a buscar a otra novia y me metí en otra, ahí mismo en el metro, otra película. No podía. Y eso me quedó a mí. Si usted nunca se le han parado los pelos. Imagínate tú entonces levantarse uno a orinar. Y uno siente que se le paran los pelos. Bueno, a mí me pasa eso. Me pasaba, pues, porque yo no he vuelto ya a ver más nada de eso. Entonces, así mismo este corazón se va llenando de cuanta basura. Las películas, la radio, los amigos, todo lo que se habla. La música como envenena. Y ahora las redes sociales. Cuide su corazón. Cuide su corazón. Ahorita Proverbios 4, vamos a mirar en la medida que estamos hablando. Todavía nos queda una hora. Escucha, Proverbios 4, versículo 20. Mira lo que dice Salomón con la sabiduría que Dios le dio. Hijo mío,
Está atento a mis palabras. Cuando tú vayas donde estén predicando, no uses el celular. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a las razones que te mando con el pastorcito ese, que él es un mensajero. No tiene que inventar nada. Inclina tu oído a mis razones. Mis palabras, hijo mío, nunca se aparten de tus ojos. Léelas. Léelas. Me hace el favor y la síntesis se la van a mandar a todas las personas nuevas. Le piden a dónde se las pongan. Léelas hasta que mis palabras, dice Dios, queden guardadas en el corazón. A lo que las palabras de Dios van entrando aquí, van sacando inmundicias. Van sacando y entonces tú vas cambiando la manera de pensar y hablas la manera de hablar y la manera de actuar. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y tal como el hombre piensa en el corazón, los pensamientos vienen de las inmundicias que están aquí. Por eso es que tú ves que yo estoy hablando aquí y tus pensamientos están en lo que vas a hacer a la noche y mañana. Que te distrae y es normal. No te vayas ahora a crucificar porque no, eso es normal. Porque lo que hay que hacer es hay que limpiar el corazón con el agua pura de la palabra de Dios. Que vamos a aterrizar en Juan 7, ¿viste? Guárdalas en medio de tu corazón. Si tú guardas mis palabras en medio de tu corazón, yo te voy a regalar dos cosas que vas a ganar. La vida eterna, la vida Zoé, la vida misma mía, dice Dios. La vida que te regenera, la vida que te despoja del viejo hombre, la vida que renueva el espíritu de tu mente y la vida que te viste y te fortalece del nuevo hombre. Eso lo hace la vida de Dios como un efecto causado por guardar las palabras de Dios en el corazón. Las palabras que Dios te habla. No te pongas a leer la Biblia de la loca porque te vuelves loca. No, te vuelves loca también. Hay otros que se vuelven locas. No es que se vuelven locas porque inventaron y que David se amaba con Jonathan. Ellos se amaban. Se amaban. Y te convencen. Por eso te digo que hay unos que se vuelven locas también. Tremendo. Las palabras de Dios son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Que puede llegar el momento en que tú vas a cuidar tu cuerpo con tu boca. Y lo primero que tienes que hacer es, no voy a comer cerdo. Pastor, pero es que es sabroso. ¿Y quién te ha dicho que no? Pero todo el daño que te hace. Espiritualmente, además, espiritualmente sabemos que es un animal inmundo. Que lo que no sabe es un animal sexual, transexual, homosexual, locosexual. Es de todito. Entonces, los que comen chicharrón están corriendo un riesgo. Medicina todo tu cuerpo. Ok, mira dónde estamos ahora. Ahora vamos a pasar a Juan capítulo 7. Ah, no, Ezequiel no lo has puesto. ¿Sí lo pusiste? Ah, pero yo no lo vi. No. Ezequiel 36, 25. No, sí, porque yo lo mandé a poner, pero llegó otra cosa que tenía que decir. Porque yo te conocí la mirada tuya y dije, yo sé lo que está esperando él. Mira lo que dice Dios a través del profeta. Esparciré sobre ustedes agua pura y serán limpiados de todas sus inmundicias. De todos los ídolos los limpiaré. Y cuando haya sido limpiado, mira lo que te dice el versículo 37. 27, gracias. Y pondré, dice Dios, mi espíritu dentro de ti. Y cuando mi espíritu esté dentro de ti, yo haré que tú andes en mis estatutos. Yo haré que tú guardes mis preceptos y que los pongas en práctica. Aquí no hay que inventar, eso todo está escrito. Ya tú sabes que todos esos malos pensamientos que aquí te llegan y que te han llegado aquí ahora mientras yo estoy predicando, eso tienes que sacarlo. Los sueños tuyos van a cambiar también. Ya no te va a perseguir la suegra ni nada de eso.
Ahora vemos ahora vemos el cumplimiento de esa profecía de Ezequiel, conociendo ya todo lo demás que vimos allí. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿por qué él dice así? Porque él había leído en Isaías 55, versículo 10. Ponelo, chicos. Él es venezolano. Mira lo que dice Dios por medio del profeta Isaías. Porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá si primero no riegan la tierra, y la hace germinar, y la hace producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, dice Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No regresa a mí vacía, hará lo que yo quiero. Entonces aparece Jesús diciendo: nada hago por mí mismo. Ponga el versículo. Nada hago por mí mismo. Ya está puesto. Nada hago por mí mismo, sino que así como me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso mi Padre siempre está conmigo, porque cuando yo hablo como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre le agrada. Entonces aquí yo los he enseñado a todos: aprenda a hablar como Dios habla. Para poder aprender tú a hablar como Dios habla, tienes que guardar las palabras de Dios en el corazón. Tienes que guardarlas. Entonces ya sabemos que la palabra de Dios es como el agua, ¿verdad? Ahora, tú te acuerdas que en el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero llegó un día que el verbo fue hecho hombre. Exactamente. Entonces, este Jesús, conociendo la palabra profética, que la palabra de Dios es como agua, él dice: voy a hablar. Se levantó. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oído, venga a mí y beba. ¿Qué va a beberse? La palabra. Porque la palabra de Dios es como agua pura. Que así como riega la tierra y la hace germinar, te riega a ti también y te hace productivo. Y tú no sabes que cada vez que tú recibes dinero se llama semilla. Que hay una parte de ese dinero que se llama semilla que tú debes sembrar. ¿Y por qué lo vas a sembrar? Para que Dios te lo multiplique. Y si tú comienzas sírveme otro, niño. No, la verdad es que no. Yo necesito un BM. Yo tampoco me voy a ir por un BM. Y Dios me dijo que este era el día. Sobre todo de los nuevos que llegaron en esta noche. Suena las maracas. ¿Cómo se aprovechan de la ignorancia de la gente? No, y la gente dice, por aquí hay uno que dice: pastor, a mí se me paraban los pelos. Entonces observa, ve que estamos ahí en Jesús, no te olvides. Cuando él dice: si alguno tiene sed. ¿Sed de qué? Diga, de lo que dijo Isaías. Él iba a hablar como Dios habla. Entonces él necesitaba que lo que él iba a decir lo oyeran, para que los que lo oyeran se bebieran el agua. Usted está siendo aquí regado, está siendo bautizado. Entonces este agua usted se la tiene que beber. Y yo por eso le doy una síntesis gratis. No, que vamos a vender la síntesis para comprar un micrófono. No, eso se da. Si alguno tiene sed, venga a mí y bebe.
Mira lo que hace el beberse el agua. Creer. Creer. Cuando tú te bebes el agua, tú comienzas a creer. Porque beberte el agua, tú no bebes agua un día y ya no bebes más. Bebes cada vez que quieres. Entonces, la palabra tienes que leerla constantemente. Entonces él dice, y el que en mí cree, por beberse el agua. Por beberse el agua es que vas a creer. Porque no se cree con la boca. Se cree con el corazón. Como dice Pablo en Romanos 10:10. Entonces observa, como dice la Escritura, de su interior. Mira que estamos hablando del agua. Vamos a poner que la persona de estar aquí tiene 2 meses, se ha bebido 7 por 3, 21, 210 vasos de agua. ¿Cierto? En un mes, 210 vasos. De la palabra. De la palabra. ¿Ok? Han leído la palabra y la han guardado en el corazón. Ahora observa. El que en mí cree, por beberse la palabra, de su interior correrán. ¿De qué son los ríos? De agua. Pero este agua es viva. Río de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu Santo que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que se permanecen bebiendo el agua. Pero resulta que observa que el Espíritu Santo necesita tanta agua que son no un arroyo, no un río, ríos de agua viva que te va a limpiar. Ese es el Espíritu Santo. Un agua permanente limpiándonos todas las inmundicias, las que teníamos y las que todos los días aprendemos. Esa. Ríos de agua viva, de tanto beberte el agua. Mira, tienes que beber tanta agua para que se vaya formando el Espíritu Santo, como ríos de agua viva. Entonces, si yo llego a ti y te impongo las manos, acá conmigo, acá. Ahora, recibe el Espíritu, ahora. Eso es un abuso. Eso es una maldad. Porque el Espíritu Santo solamente lo recibes bebiéndote el agua. Sin protagonismo. Todo es con revelación. Y con la prueba de que lo que yo está hablando está escrito. Y está escrito en la forma como te lo estoy diciendo. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿cuántas personas lo engañaron? Repita conmigo. Yo confieso que yo tal que recibo a mi Señor Jesucristo. Bueno, ya usted tiene a Jesucristo en su corazón. Usted sabe porque usted ha estado por ahí. Termino. Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, un servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Conforme a la fe de los que Dios escogió y conforme al conocimiento de qué? Conocimiento de la verdad que es según usted quiere conocer la verdad, tiene que conocer la piedad. ¿Qué es la piedad? Porque ponga el versículo de 3:16. La piedad es un misterio. Con esto termino. ¿Cuál es el misterio? Que Dios se manifestó en un hombre llamado Jesús. Por eso Jesús pudo hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque para que él iniciara su ministerio, él fue, cumplió la ley y se lavó. Cuando salió de lavarse con el agua, vino el Espíritu Santo y lo. Entonces en Hechos 10:38 dice, cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Dios estaba con él, cuando Dios entró ahí. Cuando tú estás bebiendo el agua, tú quieres que Dios comience a formarse en ti. Como dijo, pondré mi espíritu dentro de ti y yo haré. Entonces ya no tienes que, ¿iré o no iré?
Él hace. ¿Leeré o no leeré? Si tú no lees es porque no tienes aquí el Espíritu que te dice, lee. Entonces no hay que forzar. Yo no te obligo. Es un asunto de obediencia. Es un asunto de querer creerle a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿y qué más es la piedad? Dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Y qué sabe? Nada. Entonces, ¿cuánta gente está predicando que no sabe nada? Porque no conoce la piedad. Y la doctrina que es conforme a la piedad, yo me imagino que están poniendo los versículos, que es conforme a la piedad, tiene un ejercicio. Y Pablo dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué es el ejercicio para la piedad? Es el ejercicio que va a hacer que Cristo, el Espíritu de Dios, se vaya formando. Ese es el ejercicio. ¿Y qué es la piedad? Ahí te dice, puedes conocer la verdad a través de la piedad. Porque la piedad es la que te va a enseñar la verdad. Ya no más engaño de que te imponen las manos, que tienes que hablar en lengua, que tienes que bautizarte en agua, que tienes que tomarte la Santa Cena. Eso era allá, antes de que Jesús naciera, muriera y resucitara. En una dispensación llamada ley, donde esa religión solamente era para los judíos. Pero la gracia es para todos los creyentes y los hijos de Dios que están alrededor del mundo. Tú eres uno de esos. Ponte en pie. Póngase en pie, póngase en pie. Y ahora es cuando vamos a quitarle la máscara a Giancarlo. Busque los sobres. Dígame para ver por quién.